En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, en nuestro informativo teológico, La Fe Cristiana, un informativo de hora 60. Hoy, Mariano Reino Buch en los controles. Mariano, ¿cómo estás? Todo bien, hemos vuelto. Como te decía, te perdiste la mejor clase del año, que considero la de ayer, la de la semana pasada. Tuvo Marcos, un tema re interesante, que era los actos humanos desde la perspectiva de la moralidad. Por eso, si alguno se enganchó recién con este programa, les recomiendo que vean el anterior, porque realmente es muy ilustrativo poder saber si aquello que hago es bueno o malo, si me acerca a Dios, si me aleja de Dios, si me lleva al cielo, si me lleva a otro lado, ¿no? Entonces, en fin. Y hoy, en cambio, Mariano, vamos a hablar sobre la gracia y las virtudes, que también es un tema muy importante. Ya hemos hablado algo de la gracia en la primera parte, que hablamos de la teología dogmática. Hoy profundizaremos un poco en el tema. Entonces, ¿qué es la gracia? Así a modo de definición y de introducción decimos que la gracia es una participación en la vida divina. La gracia es un don que nos da el Señor, que nos ayuda a parecernos a Él, a asemejarnos a Él, que nos eleva, que nos mejora, que nos hace más buenos, que nos hace más santos. La gracia la recibimos especialmente en los sacramentos. No es el único canal, porque Dios envía su gracia también por otros medios, pero la gracia de Dios es de las cosas más preciosas que podemos recibir, y por eso es muy oportuno pedirla al Señor y tener esa disposición, esa apertura a la gracia, a este don que Dios nos ha dado. Pero vayamos al texto. Entonces, decimos que desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, Dios ha llamado a los hombres a participar en su vida trinitaria, que es el fin último de las criaturas libres. La gracia, ya veremos, tiene un aspecto muy misterioso, ¿no? ¿Cómo es esto que nosotros participamos de la vida divina? ¿Cómo es que estamos llamados a volver a Dios? En fin, estamos de paso, somos peregrinos aquí en la tierra, viviremos un tiempo, y justamente de lo que se trata es de poder alcanzar la bienaventuranza eterna, este fin último, ¿no? Que es la participación en Dios. Entonces se trata de una pura iniciativa de Dios, o sea, una gracia, un regalo, un don. ¿Qué dice el catecismo? Que esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Qué pena cuando uno se encuentra con gente que piensa que todo se termina aquí en la tierra. Qué pena que haya gente que tenga una visión solo horizontal y se pierda la visión vertical y se pierda justamente el construir una vida cara al más allá. Yo no sé si, Mariano, vos has tenido personas, amigos, compañeros de colegio o de universidad, así ateos, que no creen en Dios, que no creen más allá, que piensan que todo está aquí, que todo termina aquí. Sí, muchos. Pero mirá que es complicado, ¿no? Pensar que no existe un más allá, que se termina todo, que solo se vive en la tierra. Es más sencillo. ¿Vos decís? Y yo creo que por lo menos las personas que yo conozco, sí, porque si uno ve esa postura frente al desarrollo de vida que llevan, bueno, lo hemos hablado en otras entregas, sí. No tienen compromiso, no exige algo superador, entonces me parece que desde ese lugar plantean el no creer. Yo pienso que efectivamente también es una etapa de la vida. Hay algún momento que vos también te planteás, ¿para qué nací? ¿Qué es el sentido de mi vida? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿No? Es algo que evidentemente hace falta una disposición de querer razonar, pensar, querer, ¿no? Ir un poco más allá de lo que es vivir la vida de un modo acelerado y superficial. Sí, yo coincido, y también creo que mucho, o sea, la medida del creer o no creer lo llevan a cuestiones de cuánto reciben. Entonces, sí. Si uno en su vida fue recibiendo cosas, entonces puede creer, y si no recibió nada, le tocaron cosas que no esperaba, Sí. ese es argumento para no creer, ¿no? Entonces, Sí. pero coincido, yo creo que en algún momento todos creen, que eso es la esperanza. Exactamente. Entonces, justamente para conducirnos a este fin sobrenatural, a esta vida eterna, hasta volver al Padre, Dios nos concede ya en esta tierra un inicio de esa participación que será plena, total, en el cielo. Lo que Santo Tomás llama la incoación de la gloria.
que ya aquí estamos de alguna manera participando de la bienaventuranza eterna. Este don es la gracia santificante, que es un don gratuito, dijimos, un regalo que Dios nos da a Dios, que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y para santificarla. Es también la gracia una participación, lo decíamos, en la vida de Dios, que nos diviniza. Es también una nueva vida sobrenatural, como un nuevo nacimiento por el que somos constituidos en hijos de Dios por adopción, partícipes de la filiación natural del Hijo. Nos convertimos en hijos del Hijo, en hijos de Jesucristo. También la gracia nos introduce así en esta intimidad de la vida trinitaria, como hijos adoptivos por medio del Espíritu Santo, que nos hace conformes, o sea, semejantes, parecidos. Tenemos la forma, eso quiere decir conforma, hacia la forma de Jesucristo. Y así por eso podemos llamar Padre a nuestro Padre Dios. También la gracia de Cristo es gracia de Cristo porque nos llega como participación de esa gracia, de ese regalo que Él nos ganó en la cruz, de su plenitud. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todas las gracias que recibe el hombre fueron, por decirlo de alguna manera, ganadas por Cristo en la cruz para nosotros los hombres. Un hombre que a su vez es Dios, nos ganó con la redención la posibilidad de recibir este don, este regalo. Entonces la gracia nos configura con Jesucristo. Teniendo su origen en Cristo, nos llega ya a través de la iglesia cuerpo místico de Cristo, y como les decía al comienzo, nos llega la gracia especialmente por la palabra de Dios y los sacramentos. Y especialmente el bautismo, que es la puerta de ingreso a la iglesia, que es la puerta también a recibir la gracia y los demás sacramentos. Es gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es infundida en el alma por el Espíritu Santo que inhabita, que vive en el alma de todo cristiano como en un templo, ¿no? Junto con el Padre y con el Hijo. Esta gracia santificante se llama también gracia habitual. La persona que está en gracia santificante o en gracia habitual es aquella que está en un estado de amistad con Dios. La gracia santificante o la gracia habitual se pierde con un pecado grave, con un pecado mortal. Entonces uno pone como una barrera, un distanciamiento, corta la amistad. Y hasta que no se arrepienta de corazón, de alguna manera también se cierran las puertas del cielo. Justamente, la persona que muere en gracia de Dios o en gracia habitual irá al cielo. La persona que se ha peleado, que ha ofendido gravemente a Dios y no se ha arrepentido, no puede ingresar al cielo. Esta gracia habitual es una disposición estable que perfecciona al alma por la infusión de las virtudes para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Entonces, por esto puede hablarse de un estado de gracia. El estado de gracia, justamente, que es el estado de amistad, de cercanía con Dios, ¿no? Esta gracia obra dos efectos principales que son los temas que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la justificación y vamos a hablar de la santificación. ¿Qué es la justificación? Entonces, sabemos que todos los hombres heredamos el pecado original. Es el primer pecado de Adán y Eva. De alguna manera se transmitió a toda la humanidad. Y justamente se llama justificación a ese paso del estado del pecado al estado de la gracia. ¿Quién lo ganó? Jesucristo para todos los hombres muriendo en la cruz, ¿no? Entonces, este tiene lugar en el bautismo, entonces somos justificados, recibimos, se nos perdona el pecado original. Si fuera un adulto, también se le perdona cualquier otro tipo de pecado, ¿no? Bueno, y cada vez que una persona, un bautizado, vuelve a acercarse a Dios a pedirle perdón y recibe la absolución sacramental, ¿no? Cuando se le perdonan esos pecados mortales, vuelve a conseguir esa gracia santificante, esa gracia habitual, ese estado de amistad con Dios. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios.
¿Y qué es la santificación? Bien, entonces, Dios nos llama a todos a la santidad. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. La llamada a la santidad es la llamada a vivir la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo como Dios nos ama. Y justamente es la gracia lo que nos ayuda a santificarnos, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es la gracia la que nos ayuda a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. Entonces, esta gracia es en nosotros la fuente de la obra de la santificación. Por eso tenemos que tener una gran esperanza y una gran disposición a recibir la gracia de Dios a través de la oración, a través de la petición, a través de los sacramentos, porque nos vamos justamente perfeccionando, llenándonos, digamos, de esa divinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos vamos pareciendo cada vez más a Dios, cada vez más a Jesucristo. Esta gracia eleva nuestra naturaleza, ¿no? que quedó dañada en el origen, quedó ese fomes peccati, digamos, esa inclinación al mal, ¿no? Entonces, con la gracia, nosotros podemos ir obrando como hijos de Dios, ¿eh? Podemos justamente reproducir esa imagen de Cristo. Todos estamos llamados, como dice San Pablo, a ser ipse Christus, alter Christus, otros Cristos, el mismo Cristo. Esta semejanza con Cristo se manifiesta especialmente a través de las virtudes. Las virtudes son hábitos operativos buenos. Las virtudes lo que hace justamente es consolidar esos actos buenos. De hecho, en todo proceso de beatificación y canonización, lo que hay que probar es que esa persona vivió las virtudes. La fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales también, ¿no? Así que, en fin, vamos a hablar ahora de qué son las virtudes. Pero la santidad va de la mano de las virtudes. Mariano, ¿a vos te suena la palabra esta, virtudes? ¿Te suena que es una persona virtuosa? También se puede decir para otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, musicalmente, no es muy virtuoso porque... Exacto. Pero el hombre virtuoso es el que vive la caridad, vive la amabilidad, vive la puntualidad, vive la sinceridad. Esas son todas las virtudes, ¿no? Bien, entonces, estamos hablando y diciendo que la santificación, ¿no?, se identifica con el proceso en la santidad que consiste en esa unión cada vez más íntima con Dios, hasta que el cristiano llegue a ser, lo decíamos recién, ipse Christus, el mismo Cristo. Y para crecer en santidad es necesario cooperar con la gracia de Dios, cooperar, permitir, dejarle espacio, quererla recibir, no rechazarla. Uno de los textos evangélicos que a mí más me han impresionado y que más me han pegado es cuando Jesús vuelve a su patria chica, allí donde lo conocían, donde se había criado, con su familia, con su casa, y dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de aquellos paisanos. Es durísimo. O sea, imagínate que Dios quiera, Jesucristo quiera ayudar, dar su gracia, dar sus dones, su regalo, y por la dureza de sus corazones, bueno, eso es lo que yo le pido a Dios también, ¿no? Señor, ayúdame a tener siempre esta disposición para que me permita recibir todos esos dones, esos regalos, esas gracias que me querés dar. Por eso, para la santidad es necesario cooperar con la gracia. Esto requiere esfuerzo, lucha, porque todos tenemos esa inclinación hacia el pecado, ¿no? Todos tenemos esta inclinación, este fomes peccati. Por eso, dice el catecismo, no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Hoy por hoy, el combate es contra el egoísmo, la vanidad, contra justamente esas malas inclinaciones. La santidad es camino a la bondad, a la verdad, al bien, y eso hace falta esfuerzo, lucha. En consecuencia, para vencer en la lucha ascética, lo que decíamos recién, ante todo hay que pedir a Dios la gracia, mediante la oración y la mortificación. Dios mío, te pido la gracia de luchar por ser sincero, por ser fiel, por ser caritativo, por tener la esperanza. Lo pedimos en la oración, ¿no? Y también la recibimos esa gracia en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y también en la penitencia. Entonces, esta unión con Cristo solo será definitiva en el cielo. Pero ya comenzamos aquí en la tierra. Por eso
A nadie le es garantizado de antemano la propia salvación. Hay que pedir a Dios la gracia de la perseverancia final. Que cada vez que rezamos el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores ahora. Ahora que tenemos que remar, ahora que tenemos que caminar, ahora que tenemos que avanzar, ahora que tenemos que vivir. Ruega por nosotros pecadores ahora, pero especialmente en la hora de nuestra muerte, porque justamente lo que queremos es esta gracia de la perseverancia final. Queremos ir al cielo, queremos gozar de la bienaventuranza divina, de la presencia de Dios. Y esto es el don de morir en gracia de Dios, lo más importante que uno le puede pasar. Que entre paréntesis, les cuento, que ustedes muchos sabrán, la Virgen prometió que quien llevara el escapulario del Carmen iba a tener esta gracia, este don, el don de morir en gracia de Dios. Vos, Mariano, al final, ¿te impusiste el escapulario del Carmen? ¿Te habías impuesto el escapulario? Porque te acordás que te expliqué un día, porque le ibas a regalar a una sobrina, ¿no? El escapulario, de fe, no sé si... No llegué a regalárselo, pero le regalé un libro que fue furor, que era una Biblia... Bien. Una Biblia tipo cómic. Bueno, igual el escapulario queda pendiente. Sí, obvio, lo tengo. Vos me lo mandaste y demás, y era espectacular, pero fue muy culpa mía, muy todo sobre la marcha. Pero sí hubiera sido un gran regalo, la verdad. Pero vos no lo tenés impuesto al escapulario, No. ¿no? Bueno, yo te lo voy a imponer porque yo siempre llevo en mi billetera, para la imposición del escapulario hay una oración especial y el escapulario de tela, que después se puede reemplazar por una medalla que tenga el Sagrado Corazón y una imagen de la Virgen. Y la Virgen le prometió a San Simón Stock, que era el general de los carmelitas, que quien llevara ese escapulario tendría este don de morir en la gracia de Dios. O sea, un don maravilloso. No es algo mágico, porque de alguna manera es un compromiso. Uno se compromete a vivir las virtudes cristianas, como las vivió la Santísima Virgen, y ella también, digamos, se ha comprometido a acompañarnos y a conseguirnos esas gracias de Dios. Bien, las virtudes teologales. 3 son las virtudes teologales: fe, la esperanza y la caridad. Es una disposición habitual y firme para hacer el bien, y estas virtudes son teologales porque se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Son infundidas por Dios en el alma, o sea, uno no las puede conseguir por su propio esfuerzo, por su propia lucha, son un regalo especial de Dios, ¿no? Y nos hacen obrar como hijos suyos. Estas virtudes teologales, decimos, fe, esperanza y caridad. ¿Qué es la fe? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, que la Santa Iglesia nos propone. La fe es creer en Dios y en todo lo que ha revelado. ¿Por qué? Porque Dios no puede engañarse ni puede engañarnos. Es esa confianza en Dios. Y es muy importante. También hay una fe humana. Nosotros muchas veces obramos por fe humana, que creemos en otras personas, ¿no? Yo no conocí, por ejemplo, a Napoleón, sin embargo creo que existió Napoleón porque me lo dicen los historiadores. Nunca fui a Australia, pero creo, tampoco le hice un examen de ADN a mi padre, pero yo creo que mi padre es mi padre. O sea, la fe, el creer en otro, es algo bastante natural en el hombre. En el caso de la fe sobrenatural, es creer en Dios, en lo que Él ha revelado, en lo que Él ha manifestado, en lo que Él nos ha enseñado. Y este es el gran esfuerzo de la teología. La teología dice, bueno, ¿y qué es lo que Dios nos enseñó? ¿Qué es lo que Dios nos dijo? Porque una vez que yo lo conozca, yo me adhiero, yo lo acepto, yo lo quiero. Entonces, por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios y se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Y como dice San Pablo, el justo vive de la fe. Y así, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir en ella, sino también profesarla, testimoniarla. O sea, un cristiano no tiene vergüenza en manifestar su fe, no tiene vergüenza en difundirla, sino todo lo contrario. La esperanza es la virtud teologal. Léeme vos, Mariano, ¿qué es la esperanza? A ver. Es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Bien, entonces la esperanza es saber que Dios nos va a ayudar, que no estamos solos. Decime, hay 2 pecados contra la esperanza, uno por exceso y otro por defecto. ¿Qué es lo contrario a la esperanza? Piense, lo contrario a la esperanza es le agregás 3 letras. La desesperanza. Bien, la desesperanza. La desesperanza es decir, bueno, a mí no me salva ni Dios.
O sea, el hombre desesperado dice, a mí no me salva ni Dios. Entonces es un pecado contra la esperanza. Y la otra es el decir, yo no necesito a Dios, me basta a mí mismo. Con solo mi esfuerzo, es un pecado menos corriente, ¿no? Pero también es contrario a la esperanza, porque nosotros justamente creemos que Dios nos va a ayudar y nos va a dar los medios para ser felices en la vida eterna. Bueno, y la caridad, Mariano, ¿qué es la caridad? Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Perfecto. Este es el mandamiento nuevo que nos dejó Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces están las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad. Están las virtudes humanas. Dijimos que las sobrenaturales las da Dios, el hombre no las puede conseguir con su esfuerzo. En cambio, las humanas, sí, uno puede con su esfuerzo y con su lucha conseguirlas. Léeme la definición de virtudes humanas. Son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Perfecto. O sea que nos proporciona facilidad y dominio para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el hombre, ya digo, sincero, puntual, que vive la caridad, que vive la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. En fin. Entonces, se adquieren mediante las fuerzas humanas, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Entre las virtudes hay 4 que son las más importantes, que son las virtudes cardinales. ¿Qué son, Mariano? ¿Me las lees? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bien, y vamos a hablar un poquito de cada uno. ¿Qué es la prudencia? Es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. O sea, nos ayuda a tomar las decisiones de un modo centrado. No quiere decir ser un pusilánime, no quiere decir no decidir, o no quiere decir realmente valorar aquello y tomar. Muchas veces la prudencia invitará a ser intrépido, audaz, ir para adelante. A veces la gente piensa que un hombre prudente es una persona apocada, que tiene que apretar el acelerador, que no tiene ideales. No, es una visión deformada. La prudencia es justamente lo que ayuda a saber tomar las decisiones como corresponden, habiéndolas meditado, consultado a alguien si uno necesita consulta, en fin. Entonces es la recta razón, ¿no? O la recta de la acción, dice Santo Tomás, la recta razón, está mal redactado, es un raciocinio justamente de la inteligencia, un juicio que... No, está bien, es la regla recta. Ah, la regla recta de acción. De la acción. Exactamente. O sea, es lo que mantiene recta la acción de una persona, según Santo Tomás, ¿no? Así es. ¿Y la justicia? Es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Lo que le es debido, lo que le corresponde. Que no siempre es darle lo mismo a todos. A veces es lo mismo a todos, pero a cada uno lo que le corresponde, su derecho. ¿Y la fortaleza, Mariano? Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Hay que pedir, o sea, la fortaleza, dijimos que es virtud, se gana. ¿Cómo se gana la fortaleza? Y ejerciendo actos que exijan, ¿no? O sea, lo contrario a la fortaleza es la persona que no lucha, que es un flan, ¿no? Que se deja vencer por cualquier cosa. El hombre fuerte es el hombre templado, el hombre recio, el hombre que afronta las dificultades. Ya veremos que junto a la virtud, o sea, el hábito, también está el don del Espíritu Santo, que es una gracia que justamente nos ayuda a ser fuertes. Ya lo veremos. Entonces, cuando uno está en circunstancias difíciles, cuando el camino se pone cuesta arriba, entonces hay que ejercer la virtud de la fortaleza caminando cuesta arriba, pero también uno es conveniente que le pida al Espíritu Santo el don para que aquello sea más fácil, ¿no? Entonces, esta virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. También nos capacita para ir hasta renuncias y sacrificios de la propia vida por defender una causa justa. ¿Y la templanza, Mariano? Es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Templanza es del hombre que
se pone sus límites en el comer, en el beber, en el disfrutar, o sea, cosas que son muy buenas, pero tienen que estar ordenadas, ¿no? La comida, la bebida, el disfrute, en fin. Equilibrio, equilibrio. El equilibrio en el uso de los bienes, las cosas son buenas, pero uno puede, digamos, ser un desaforado o ser un angurriento o ser una persona que lo único que piensa es en las cosas creadas, ¿no? Entonces, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. La persona templada orienta el bien de sus apetitos sensibles y no se deja arrastrar por las pasiones, lo que ya hablaremos a continuación. El Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Templanza, moderación o sobriedad. Quizás alguna vez ustedes escucharon decir in medio virtus. In medio virtus. ¿Eso qué significa? Que la virtud moral consiste en un medio entre un defecto y un exceso, ¿no? Decíamos sobre la esperanza. Está por un lado la desesperanza, esta actitud de pensar que Dios no quiere ayudarme, o no me va a ayudar, o Dios me ha dejado solo. Y por otro, la actitud soberbia, de decir yo no necesito a Dios, yo me basto a mí mismo. Son dos extremos, ¿no? Entonces, la virtud está en el medio. Lo que no quiere decir in medio virtus, digamos, lo que no es una llamada a la mediocridad, porque la virtud es el término medio entre dos o más vicios. Perdón, no es el término medio entre dos o más vicios, sino es la rectitud de la voluntad que como una cumbre se opone a todos los abismos que son los vicios. Y de hecho también las virtudes teologales no tienen límite, no hay límite para amar o para estar esperanzado. Nunca se puede crear bastante, tener demasiada fe, ni esperar en Él, ni amarle suficientemente. De hecho, dice el himno de Santo Tomás, también de Adoro te devoto, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Punto 6. Las virtudes y la gracia, las virtudes cristianas. Hemos dicho que esas heridas dejadas en el pecado original, en la naturaleza humana, dificulta la adquisición y el ejercicio de las virtudes. Cuesta. Y si uno quiere ser puntual, tiene que hacer esfuerzo. Si uno quiere ser ordenado, tiene que hacer esfuerzo. Si uno quiere ser estudioso, buen trabajador, tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, para adquirir y practicar las virtudes, el cristiano necesita la gracia, porque justamente ayuda a la naturaleza, la sana. Pero las virtudes humanas solas no llevan al hombre a la salvación. La finalidad principal de la gracia es de elevar la naturaleza humana y participar en la naturaleza divina, lo decíamos. Al mismo tiempo, la gracia eleva esas virtudes a un plano sobrenatural. Uno no lo hace solo por una cuestión humana, sino lo hace por amor a Dios, con deseo justamente de ser buenos hijos suyos. Y así, llevando la persona humana al actuar según la recta razón, iluminado por la fe, en una palabra, imitar a Cristo. Esto es sinónimo de santidad. Imitar a Cristo y para ello vivir las virtudes. Y así, de este modo, las virtudes humanas llegan a ser virtudes cristianas. Les decía que queréis hablar de los dones del Espíritu Santo y también de los frutos, ¿no? Los dones y los frutos, digamos, son justamente regalos que nos da la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, primero, Mariano, léeme qué son los dones del Espíritu Santo. Aquí en amarillo. Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Perfecto. Más abajo. Los dones del Espíritu Santo son 7. A saber, primero, don de sabiduría para comprender y juzgar con acierto acerca de los designios divinos. O sea, uno pide la sabiduría de Dios para poder entender su voluntad, para poder entender la vocación, para poder, dame Dios sabiduría para poder comprender el don del Espíritu Santo. El don de entendimiento. Para la penetración en la verdad sobre Dios. Uno estudia teología, uno quiere profundizar en la fe, le pide a Dios el don de entendimiento. Tercero. Don de consejo para juzgar y secundar en las acciones singulares los designios divinos. El hombre que quiere ser prudente le dice, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que corresponde? Dame, Dios Espíritu Santo, tu consejo. Cuarto. Don de fortaleza para acometer las dificultades en la vida cristiana. ¿Te acordás que decíamos? Está la virtud de la fortaleza y el don. El don es ese regalo del Espíritu Santo, ese plus que nos da.
Don de ciencia, para conocer la ordenación de las cosas creadas a O Dios. sea, para poder valorar la creación que Dios ha hecho tal como Dios manda. Porque uno puede hacer un mal uso de la creación, un mal uso de los bienes, un mal uso de lo que Dios nos ha regalado. Entonces el don de ciencia nos ayuda a hacer un buen uso de lo que Dios nos ha dado. Don de piedad, Para comportarnos como hijos de Dios y como hermanos de nuestros hermanos los hombres, siendo otros Cristos. o sea, nos ayuda a ser buenos hijos. Piadoso, un hombre piadoso es un hombre que realmente valora, conoce, ama, quiere esa piedad con Dios. También se habla de la piedad también para con los padres o con la patria, por ejemplo, el patriotismo. El don de piedad nos ayuda a asumir justamente ese compromiso que asumimos, digamos, en el bautismo, quizá primero por nuestros representantes en ese momento, porque éramos chiquitos, ¿no? Y allí estaban presentes nuestros padrinos. Pero bueno, somos hijos de Dios y como hijos tenemos que comportarnos como buenos hijos. ¿Y el don de temor? Para rechazar a todo lo que puede ofender a Dios, como un hijo rechaza por amor lo que puede ofender a su padre. Sí, no es el temor al infierno, no es el temor a la condenación, es un temor del amor. Cuando uno quiere mucho, mucho, mucho a una persona, justamente de las cosas que trata de hacer es que esté siempre contento y siempre feliz. Y no hacer nada que pueda, digamos, entristecerla. Entonces el don de temor dice, bueno, yo teniendo un padre tan bueno, no puedo comportarme como un hijo malo y ser un motivo de disgusto para mi Padre Dios. Bien, entonces, ¿y qué son los frutos? Hemos hablado de los dones, pasemos a los frutos. Mariano Leme, los frutos del Espíritu Santo. Son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Bien. Son actos que la acción del Espíritu Santo produce habitualmente en el alma. Mirá, ¿sabés qué? Están en el capítulo 5 de los Gálatas, allí las enuncia y son 12. ¿Por qué no me los lees? Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Sí, no son los únicos frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede darnos muchísimos frutos, pero aquí San Pablo es un lindísimo elenco, ¿no? Y danos la paz, danos la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, etc. Punto 8. Influencia de las pasiones en la vida moral, ¿no? O sea, el tema de las pasiones es un tema muy interesante, porque efectivamente nosotros somos cuerpo y alma, nosotros somos inteligencia, somos corazón, tenemos sensibilidad, ¿no? Entonces, el influjo de las pasiones, ¿no? Tiene mucho que ver en la vida de las personas. ¿Qué son las pasiones? Estos impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado. Las pasiones, ¿no? Un hombre apasionado es un hombre que pone fibra, garra, fuerza, ¿no? Entonces, veremos cómo las pasiones son movimientos del apetito sensible, del apetito irascible o concupiscible, que también se pueden llamar sentimientos o emociones. Entonces, por ejemplo, el amor, la ira, el temor, ¿no? La más fundamental es el amor despertado por la atracción del bien. El amor causa ese deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo, y es un movimiento que culmina con el placer, con el gozo, cuando uno posee el bien, ¿no? En cambio, el mal causa el odio, ¿no? Esa aversión y ese temor ante el mal que puede sobrevenir. Y el movimiento culmina en la tristeza a causa de ese mal presente, o también puede culminar en la ira, que se opone a ese mal. Bueno, las pasiones influyen mucho en la vida moral. Y en sí mismas no son buenas ni malas las pasiones. Depende qué tema sea el que involucremos la pasión. Yo puedo ser un apasionado por la caridad, un apasionado por la verdad, un apasionado por la justicia, y esa es una pasión que vale la pena, ¿no? O en el amor, uno pone pasión, entendiendo por amor justamente el buscar el bien de la persona amada. Justamente también es bueno pedir la pasión para el amor a Dios, que no sea solo nuestro amor intelectual, teológico, que haya corazón, que haya sentimiento. Entonces, son moralmente buenas las pasiones cuando contribuyen a una acción buena. Y son moralmente malas en el caso contrario. Si uno pone pasión para robar, para mentir, para
difamar, y bueno, esa pasión está siendo muy mal utilizada. Por eso pertenece a la perfección humana el que las pasiones estén reguladas por la inteligencia, por la razón, dominadas por la voluntad. Y por eso hay que luchar. Hay que luchar porque después del pecado original las pasiones se encuentran desordenadas, ¿no? Y justamente hay que hacer un esfuerzo por dominar la pasión. La pasión, el fútbol. ¿Es bueno tener pasión por el fútbol? Sí, pero también tiene que haber un orden. Justamente la inteligencia tiene que mover a esa pasión a que esté en su lugar. Por eso con frecuencia las pasiones inclinan a realizar lo que no es bueno muchas veces. Y para encauzar habitualmente al bien es necesario la ayuda de la gracia. La gracia nos ayuda a encauzar las pasiones, a dominar las pasiones. Entonces, la voluntad, si es buena y utiliza las pasiones ordenadas al bien, aquello es meritorio, aquello es santificable, aquello nos lleva a Dios. En cambio, la mala voluntad, que sigue el egoísmo, sucumbe ante las pasiones desordenadas o las usa mal, o para el mal. Bueno, Mariano, ¿qué hora es que no tengo reloj? 4:10. Bueno, bien, hemos hecho los 40 minutos, hemos ido rápido porque eran bastante numerosos los temas. Como siempre, el catecismo de la bibliografía básica, los números 1762 a 1770 y 1803 a 1832 y 1987 a 2005. ¿No? Y después, bueno, también algunas lecturas recomendadas. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Qué te pareció, Mariano? Hemos tocado unos cuantos temas. Muy bueno. Si tuviera que centrarlo en una petición final, pidamos al Señor la gracia. La gracia para vivir como buenos hijos suyos. La gracia para vivir en este tiempo y, por supuesto, la gracia final de poder ir al cielo. Bueno, nos veremos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.